Advalues Asesores Independientes. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Abraham. Buenas tardes, Juan Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Abraham. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alfredo, quiero comenzar contigo. ¿Consideras que la presión al alza en el tipo de cambio pudiera ceder la próxima semana con una probable alza en la tasa de interés por parte del Banco de México? Claro que sí, Abraham. Yo creo que es importante destacar en lo que va prácticamente desde el 17 de abril a la fecha, el peso mexicano ha mantenido una fuerte presión, una depreciación que ya acumula prácticamente movimientos del orden del 15%. En esta gráfica que estamos viendo a continuación, podemos ver claramente que este movimiento iniciado, repetimos, el 17 de abril, podría estar cerca de concluir poco arriba, quizá de los 21 pesos. Desde nuestro punto de vista, se encuentra cerca de una zona que le llamamos de resistencia, en donde podría ceder un poco posiciones. ¿Y qué puede estar atrás de ceder esas posiciones? Bueno, pues una de ellas es justamente la posible intervención de Banco de México. Por un lado, trae una presión al alza para mover la tasa de interés 25 puntos base, como vemos en la siguiente gráfica que tenemos ahí. Podemos ver claramente que existe un indicador que nosotros le llamamos de depreciación, en el cual cada vez que se acerca una depreciación acumulada del orden del 10%, coincide con eventos importantes, ya sea internos o externos, que al final alimentan la posibilidad de darle estabilidad. Hoy esos rangos de depreciación se juntan con la posibilidad de que Banco de México mueva la tasa de interés 25 puntos base, la lleve a 7.75 y pueda contribuir a darle cierta estabilidad. La siguiente gráfica que tenemos, justamente interponemos esta gráfica con la del movimiento del tipo de cambio, y los círculos que ven ahí es cuando actúa Banco de México. En ese sentido, cada vez que actúa, sobre todo en la parte alta, es muy probable que ceda un poquito de esfuerzos. No sabemos si adicional a esta presión de alza en tasas de interés pudieran surgir otras herramientas de política monetaria, pero lo que sí creemos es que sí pudiera estar en una cercanía para iniciar un pequeño periodo de consolidación. Hablamos rangos cercanos a 21.10 aproximadamente. Hoy el peso mexicano cierra en la parte interbancaria en 20.86. La respuesta es que sí podría ceder un poquito a las presiones. Hoy tuvimos un movimiento global del dólar, pero sí se podría. Aquí vemos el peso mexicano base 100, que es el que hemos venido comentando justamente en años electorales, cómo se mueve previo a las elecciones, y entre abril y junio muestra una clara presión al alza. Hoy, ya en lo que va de junio, lleva un 5,5% de presión, así que se suma justamente al movimiento que trae un poco el día de hoy ya como cierre, y vemos claramente que todavía hay posibilidades de una ligera presión adicional, pero no está tan lejos de poder consolidar, Abraham. Interesante este último gráfico que mencionas, Alfredo. Muchas gracias. Juan Francisco, te quiero preguntar a ti. Durante las últimas 10 semanas hemos visto una fuerte apreciación del dólar frente al peso, derivado principalmente de la falta de un acuerdo en las negociaciones en el Telecán y de las elecciones presidenciales en México, entre otros factores también. Con base en tu análisis técnico, ¿crees que el tipo de cambio siga presionando durante las próximas 2 semanas y que posteriormente el resultado de las elecciones lo lleve a niveles más elevados? Claro que sí, Abraham. Como bien comentas, pues hemos visto un movimiento de apreciación en el dólar frente al peso durante las últimas semanas. Exactamente llevamos una depreciación del 16% si consideramos el mínimo que vimos en 17,94 y el máximo que estamos viendo hoy hacia 20,90. En este tema, pues estamos pensando nosotros en la parte técnica, que podría estar siendo incorporado todo este movimiento alcista, parte de lo que ya vimos evidentemente de las noticias del Telecán y evidentemente también lo que se ha visto hasta ahorita en los debates y todo el tema de las elecciones que se llevarán a cabo dentro de 2 semanas. En ese tema, pues nosotros vemos en la parte técnica que los 21 pesos representan una zona de resistencia muy importante. De hecho, estamos considerando un rango entre 20,80 y 21,10 como el rango de resistencia o la zona potencial de reversión de corto plazo para el tipo de cambio. ¿Esto qué quiere decir? Pues para nosotros en la parte técnica, dado que estuvimos desde, vamos a decirlo, desde finales de marzo y principios de abril comentándole a los clientes que podría
podrían estar viendo oportunidades atractivas en el tipo de cambio, sobre todo cuando llegó a los 18 pesos, y ahora que ya llegamos a estos 21 como primer objetivo dentro de nuestro escenario alcista, pues estamos suponiendo que podría haber una pausa en el movimiento de alza. Esto querría decir que parte de lo que ya sabemos está incorporado en los precios y que posteriormente a las elecciones podríamos ver algún tipo de corrección en principio o como mínimo a los 20 pesos y en un caso más profundo hacia los 19,50. En las gráficas que les estamos presentando, pues ahí es donde vemos que de corto plazo podríamos ver esta corrección estimada a estos niveles entre 20 y 19,50, aunque reconocemos en la segunda gráfica que el movimiento de alza continuará prevaleciendo en lo que resta del año, ya que para la segunda mitad pues estaríamos manejando objetivos entre 22 e inclusive 23,50 que podríamos ver hacia finales del año. En resumen, yo te diría que de corto plazo estamos viendo la posibilidad de validarse la resistencia alrededor de los 21 pesos, de un ajuste entre 20 y 19,50, donde pensaríamos de darse esa posibilidad y esa oportunidad que sería conveniente volver a posicionarse largos en dólares, ya que en la segunda mitad, por factores externos, sobre todo del dólar index y de lo que termine sucediendo con el euro, pues veríamos mayores presiones en el tipo de cambio. Interesante, Juan Francisco, lo que nos comentas y bueno, pues toda la volatilidad que hemos tenido en el peso. Hoy, sin duda, hoy y ayer, sesiones francamente, digamos, volátiles para el peso mexicano. Vamos a cambiar de mercado en este momento. Alfredo, te pregunto a ti, la bolsa ha tenido una racha de alzas durante junio que acumulan un aumento mayor al 4.5%. Esto en contraste con el mercado cambiario. ¿Qué podríamos esperar para lo que resta del mes y previo a las elecciones del 1 de julio? Sí, claro que sí, Abraham. Comentarte, yo creo que terminó mayo. Mayo fue quizá un mes muy errático en el mercado accionario, en donde vimos claramente niveles de ajuste en términos diarios y semanales a la zona cercana a los 44.650 puntos. De ahí observamos que durante este mes de junio el mercado ha tenido un comportamiento diferente, pero muy similar a los junios de años electorales que vamos a ver a continuación, y en donde vemos que esta respuesta al alza que ha tenido quizá también pudiera estar llegando a unos niveles donde podría tocar resistencias y consolidar. Esta gráfica que tienen aquí se ve también claramente mayo, un mes muy malo para el movimiento de la bolsa, tuvo retrocesos del orden del 6-7% en el mes y hoy ha ido recuperando casi un 5.7% con el movimiento de hoy durante el mes de junio. Así que con todo esto, el movimiento de minusvalía es de poco más del 4%, pero como se ve en estas gráficas en años electorales, junio suele ser un mejor mes, desde luego, que mayo. ¿Qué podríamos estar esperando? Bueno, pues que bajo las condiciones actuales, el volumen, como se ha ido comportando, vemos que la zona de resistencia pudiera estar cercana ya a los 47.350, 47.500, quizá donde pudiéramos empezar a ver cierta consolidación ya del mercado. Pero fue positivo o es positivo esta respuesta, simplemente un periodo de consolidación en antesala justamente a la parte de las elecciones presidenciales del 1 de julio. Gracias, Alfredo. Juan Francisco, ahora te pregunto a ti, desde finales de la semana pasada y lo que va de el principal índice accionario allá en Estados Unidos, el Dow Jones, se ha mantenido prácticamente sin cambios, acumulando en lo que va del año un avance de tan solo 2%, que resulta opacado por el desempeño del índice tecnológico Nasdaq, que acumula un rendimiento del 12% con base en tu análisis técnico. Quisiera saber si crees que si crees que es conveniente participar en estos momentos en el mercado de renta variable allá en Estados Unidos. Sí, claro, Abraham. Como bien lo señalas, pues el índice Dow ha presentado un desempeño a la fecha en lo que va del año del 2%, opacado por lo que hemos visto en el Nasdaq del 12%. En ese tema nosotros estamos viendo que esta discrepancia o divergencia que existen entre estos índices, el Dow Jones y el Nasdaq, podría estarnos hablando de cierta debilidad o algún síntoma de que no estaría confirmado el nuevo rally para los mercados accionarios en Estados Unidos. Por esta razón, en las gráficas podemos ver en la primera que el índice Dow Jones ha estado lateralizando durante lo que va del año con máximos alrededor de los
26.600 y mínimos alrededor de los 23.300, y ahora se encuentra en un nivel clave de resistencia que se encuentra en los 25.372 puntos. Este nivel de 25.372 representa un ajuste del 61.8% de la caída desde 26.600 hasta 23.300 que vimos en febrero, y esto pues obviamente nos hablaría de que este nivel es muy importante para poder determinar si el mercado, sobre todo el índice Dow, tuviera la fuerza para continuar con el repunte y empatar o continuar con el avance así como lo ha hecho el Nasdaq. En lo que toca en la siguiente gráfica, en la gráfica semanal, vemos también que la tendencia alcista, sobre todo desde los mínimos que vimos a finales de 2015, principios de 2016, pues se mantiene prácticamente intacta. Sin embargo, pues está llegando también a la parte media del canal alcista, en donde también podría encontrar ciertas referencias de resistencia, y esto pues ocasionaría que de validarse la misma podríamos retomar el movimiento bajista. Por el momento yo te diría que habría que tener cierta cautela, esperar confirmaciones de rompimientos por arriba de este nivel de 25.372 puntos a cierre semanal y sobre todo a cierre mensual, y en caso de ser así, pues esperar proyecciones alcistas para el índice Dow hacia niveles por arriba de los 26.600 que vimos en enero, en cuyo caso estimaríamos un objetivo entre 28.500 y 30.000 puntos. En caso contrario, de validar la resistencia y perforar por debajo de sus medias de 50 y 200 días, pues entonces podríamos ver lo que nosotros pensamos podría ser nuestra hipótesis más favorita, por decirlo de alguna manera, que el rompimiento por debajo de los 24 proyectara en un principio a niveles cercanos a los 22.000 puntos al índice Dow, en donde pondría a prueba un soporte de largo plazo muy importante para el índice Dow Jones. Bueno, pues interesante el análisis. Muchas gracias, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y muchas gracias también a Alfredo Huerta Chaboya, director de estrategia de AddValue Asesores Independientes. Gracias a los dos. Estamos en contacto. Gracias, un saludo. Hasta luego.